Bueno, esta es una clase para integración alial, la fallida clase que va a ser en vivo, para presentarles el texto de Ginsburg, sobre todo los puntos 2 y 3 del trabajo práctico o la guía de lectura que les habían mandado, que va a ser prontamente un trabajo práctico. Más o menos habíamos empezado a contar esto. El texto de Ginsburg se plantea como una especie de respuesta de Ginsburg a un dilema que surge a finales de la década del 80 y que continúa hasta nuestros días a partir de la aparición de la corriente que se suele llamar posmoderno. O el posmodernismo sostiene, entre otras cosas, posturas escépticas, que quiere decir que descreen de la profundidad del contenido de la verdad científica. O sea, se plantean la idea de que nunca vamos a poder llegar a la verdad, porque en realidad hay muchas formas de entender el mundo, hay muchas formas dando vuelta en el planeta, incluso en el mundo contemporáneo, donde la ciencia parece que tuviera el monopolio de la construcción de la verdad. No es así, o no suele ser así tampoco en el presente, pero la idea del posmodernismo es que en realidad todas las verdades son provisorias, y de tal manera aparecen así en el texto de Sokal, que hace una especie como de juego sobre el relativismo, y también Bogosian, que critica la idea de que la ciencia en la antigüedad es tan válida como la ciencia presente, o cualquier punto de vista es tan válido como el otro, ¿no? Eso nosotros lo vamos a ver, nosotros referido al último punto de la guía de lectura, que va a ser también parte del trabajo práctico, como pluriperspectividad, ¿sí? El texto de Ginsburg trata de responder a esto. Entonces va a ser un recorrido histórico que va a empezar en el pensamiento de los hebreos. Los hebreos en sí tenían una idea y una forma de conectarse con el pasado para explicar el presente. Por eso decimos que es una forma de explicar y una forma de hacer análisis y de mirar a la sociedad, de analizar y de pensar en la sociedad. Piensan que de alguna manera hay un continuo entre el pasado y el presente que hace que cada tanto haya que activar ese recuerdo del pasado mediante una práctica que se llama técnicamente la memoria. Esa práctica que tiene que ver con las formas rituales de activar una especie de pasado mítico. Quien estudió mucho esto es Mircea Eliade, hablando de lo que se llama el tiempo mítico. Pero la idea es que hay una continuidad entre el pasado y el presente, y que esa continuidad cada tanto hay que activarla, porque la experiencia del tiempo es que no hay una continuidad, que suele haber muchas fracturas en el tiempo. La idea de que esa continuidad se mantenga es una actividad humana, es algo que hay que hacer. Ese hacer es la memoria, ese pensamiento que se difunde muchísimo en el mundo antiguo, y que es una forma muy tradicional de encontrarse y de mantener vínculos sociales y lingüísticos. Es cuestionada en el texto de Ginsburg por los griegos, especialmente por Heródoto y Tucídides, que empiezan a ver que el tiempo no es esa continuidad, que hay una diferencia en el tiempo. No lo cuenta el texto de Ginsburg, pero en general los griegos pensaban que el tiempo estaba en un proceso de degradación, o sea, las sociedades estaban en un proceso de degradación. Hubo una edad de oro, esa edad de oro que caracterizó por tener la presencia de dioses, semidioses, héroes. Ese momento entró en crisis alrededor, pues, mitológicamente hablando, de la guerra de Troya, la edad de hierro, la edad de guerreros y de luchadores y de semidioses, y después se fue degradando a una edad de plomo, que es la que estamos nosotros. O sea, el tiempo no es igual, no hay una continuidad, hay una degradación. Con la aparición del cristianismo, y sobre todo con la aparición de Roma en el horizonte cultural del Mediterráneo, y de la formación de los grandes imperios de la antigüedad, también vamos a ver que hay una idea también de conservar esta especie de
mirada heroica del pasado, pero generalmente activarla con la idea de que hay un proyecto a futuro. Por lo pronto, el pensamiento de Roma era de que estaba llamada a expandirse por todo el mundo y que ya desde sus humildes orígenes, digamos, de ser una pequeña ciudadcita, empezó a expandirse porque su función era civilizar y crear un mundo mejor, ¿no? Era reemplazar el pago, lo pagano, el pagus, quiero decir, lo rural, por lo civilizado, la civitas, entonces viene otra palabra, civilización. ¿Entienden? La civilización y barbarie. La idea es que venían a ponerle una especie de horizonte civilizatorio a todos los demás. Esa misma idea, la civilización, la romanización, la idea de que venían a traer una paz, ¿no? La paz que daba este orden que traía la civilización, la cultura, la lengua romana, eran vistas como una herramienta de cambio positivo para el resto del mundo conocido, que también está en otros imperios, no es que solamente los romanos, ya los persas y los chinos y las dinastías indias también pensaban que de alguna manera estaban llamados a conquistar todo el mundo y hacer un mundo mejor. Fue retomada por el cristianismo. El cristianismo tomó la idea de que estaban llamados a civilizar religiosamente, a cristianizar el mundo, que este mandato a salir al mundo que tienen los apóstoles se parece bastante a esta expansión que los romanos pensaban como una función y como un deber, el deber de salir a convencer al mundo de que hay que ser civilizado, en este caso el deber al mundo de ser cristianizado. Ese momento que en el texto de Ginsburg aparece representado con la transición entre la forma de pensar de Jesús, que mantiene formas de la memoria, por ejemplo en el momento, cita Ginsburg, en el momento de la consagración eucarística, en el momento de la misa, donde Jesús dice, hagan esto en memoria mía, tratando de reemplazar el ritual de la memoria de la Pascua judía con un nuevo tipo de ritual, con una actualización nueva, pero en este caso en el cristianismo, con un proyecto distinto. Este proyecto que va a encarnar Ginsburg en el texto con la figura de San Pablo, que ya dice, no hay judíos ni cristianos, todos somos. Ahí empieza a abrir, a universalizar este concepto, diciendo que el cristianismo no es solamente para los hebreos, es para toda la humanidad. Toda la humanidad está llamada a cristianizarse. ¿Ven? Ahí empieza esta especie como de proyecto que Ginsburg va a ver en San Pablo, y 400 años después prácticamente de la experiencia de San Pablo y de Cristo, con San Agustín de Hipona. En San Agustín de Hipona él descubre algo, ¿no?, con una sutileza hermosísima y digna de explorar bien en el texto, que es la idea de que en San Agustín de Hipona hay una nueva forma de entender el proceso del tiempo, el proceso del presente en relación con el pasado. Empecemos por este lado. Parte del trabajo que tuvieron los cristianos para introducir las formas religiosas que aparecen en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y conectarlas con el mensaje de Jesús y con el mensaje de los nuevos cristianos, de estas iglesias que empiezan a difundirse a lo largo del Mediterráneo y después van a seguir expandiéndose por Europa, es conectar el Antiguo Testamento. Es uno de los problemas, conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo. Una de las estrategias que encontraron los que se llamaron más tarde padres de la iglesia, o sea, los tipos que crearon el dogma y la forma de entender el mundo del cristianismo, ¿sí?, entre el siglo I
al siglo X se está construyendo lo que es el dogma cristiano, ¿sí? Está en continuo movimiento durante mucho tiempo. Ese laburo de conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento va a significar todo un esfuerzo ideológico enorme y también una capacidad enorme de muchos de sus autores de generar una especie de explicación de qué es el tiempo, de qué es la continuidad, de qué es el presente. Más bien, de qué es la sociedad en el presente en relación con el pasado. Lo primero que va a notar casi todos los padres de la iglesia, a todos los padres de la iglesia se llama la patrística, todos los padres de la iglesia. La patrística es que el Antiguo Testamento no se parece mucho al Nuevo, ¿sí? Y que en esas continuidades hay que hacer medio una especie de malabar retórico para poder encontrar estas similitudes y estas continuidades. No se puede apelar al método de la memoria de los judíos porque con Jesús aparece una renovación en la forma de entender el tiempo. Esta es la parte bailable de la clase. El momento de San Agustín, él encuentra una herramienta retórica muy interesante, que es lo que se llama la adecuación. La adecuación. La adecuación es la palabra clave con que Gisburg nos cuenta el proyecto de San Agustín y que nos dice que ese proyecto sobrevive hasta el presente, ¿sí? La adecuación es sencillamente esto, ver que las cosas no son iguales del presente y del pasado, porque hay un proceso de libertad humana que va haciendo distintas cosas. Por ejemplo, comete el pecado original. Después se rebelan contra Moisés en el desierto. Después logran escaparse de la opresión de los babilonios. Todas esas formas en donde la humanidad fue actuando fueron cambiando la sustancia de la sociedad y del presente. O sea, el presente va cambiando. No hay una continuidad, hay cambios. Pero lo que no cambia es algo que está por encima de eso, la divinidad, la acción de Dios por encima de todas estas variaciones y cambios. En esa acción de la divinidad que está por encima de todas estas variaciones, aparece este concepto, el de providencia. La providencia. En cada momento de la historia humana hay una providencia particular de lo divino con lo humano. Entonces, si en un momento a la humanidad le dio el jardín del Edén y la humanidad cometió el pecado original, después le dio a Abraham para que formara un pueblo nuevo y resucitar a toda regenerar a la humanidad. Y después le dio a Moisés, porque con Abraham no funcionó. Y después le dio a Josué, y después le dio, hasta que le dio a Jesús. Cuando le dio a Jesús, en ese momento de la humanidad, donde estaba todo recontrapodrido, qué sé yo, en la época de Noé, hizo el gran baldeo universal, digamos. O sea, limpió todo. Con Jesús aparece otra vez la creación de lo humano, otra vez la posibilidad de volver a empezar. Esa providencia en particular no es igual que la época de Moisés, no es igual que la época de Noé, no es igual que la época. Esa acción marca una trama en la historia. A diferencia de los griegos, los cristianos piensan que el futuro es mejor que el pasado, que salimos de Dios y la experiencia del pecado original y que volvemos a Dios, pero con la experiencia de la salvación que trajo Jesús. Entonces el proceso es inverso que el de los griegos. En el caso de los cristianos piensan que de alguna manera se vuelve al origen, se vuelve otra vez a Dios, pero después de un proceso benigno, virtuoso. Esta forma de entender el tiempo y ver
el pasado, distinto del presente, es nueva y la llama Guibur la adecuación. En el pensamiento de San Agustín esto aparece claro en el desafío que le hace, en el texto nombra a un centurión que le dice: che, te cambió el Dios a vos, que sos cristiano, con respecto a los judíos. En una época vos hacías sacrificios en el templo y ahora vas a misa. ¿Es el mismo Dios? Entonces ahí Agustín activa esta especie de discurso de la adecuación. Era lo adecuado en aquella época que pasara esto, es lo adecuado en esta época que pase todo. Porque en el medio está la figura de Cristo, porque en el medio está la transición que pasó desde la creación del mundo hasta centro, ¿no? Que es la aparición de Jesús en el Imperio Romano. Esta adecuación se ve en una estrategia retórica que hace Gisburg, que lo que hace es esto: ve en figuras de la Biblia representaciones, ¿sí? Una especie como de imágenes que ocultan en realidad la figura de Cristo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento aparece la imagen de Moisés salvando a la gente, levantando su cayado, una especie de bastón que usaba, que tiene enredada una víbora. En el momento el pueblo hebreo está muriéndose por picadoras de serpiente en el medio del desierto, Moisés hace ese gesto, inspirado por Dios, y toda la gente se salva. Entonces San Agustín dice, y muchos de la patrística, muchos de los padres de la iglesia usaron esta estrategia. Ese cayado que levanta a una serpiente, que representa el pecado, es Jesús cuando es crucificado. Entiende que es un poquito rebuscado el asunto, un poquito mucho. Pero la idea es que al levantar esa figura que cura, ¿no? Que se parece al cayado de la farmacia, que tiene que ver con una tradición de representar a la medicina y a la sanidad y a la corporalidad también, desde la figura de una especie de serpiente enrollada 3 veces y media. Esa forma de interpretar el pasado como una especie de símbolo, ¿entiendes?, que aparece representado en Cristo, le permite a San Agustín y a muchos otros hacer una continuidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Esa estrategia de la adecuación le permite a San Agustín hacer una explicación del todo. Históricamente, esto que les estoy contando, este momento de San Agustín, corresponde con la caída del Imperio Romano. Es un momento de mucha crisis, de mucha fractura, de mucho dolor, de mucha guerra, ¿no?, donde San Agustín empieza a pensar que de alguna manera Roma ya no puede mantener su dignidad de ser el gran proyecto civilizador, porque se está cayendo a cachos, digamos. Lo ve desde la periferia, después lo ve desde Milán, después lo ve desde el centro y el corazón de la cultura de esa época. Lo ve de una decadencia del proyecto civilizatorio. Pero en lugar de pensar como los griegos y decir todo esto es una decadencia en el sentido de que estamos viendo la edad de plomo, sino que era la edad de hierro, dice no, estamos llamados a que se desaparezca esta ciudad de los hombres. Esa ciudad de los hombres es el aplauso que recibe San Agustín por estas ideas. Disculpen los sonidos ambientales. La idea es que en general esta decadencia de Roma es la decadencia de lo humano, de la ciudad humana, de la ciudad entendida por la propia voluntad de los hombres. Lo que viene ahora, y es el título de uno de los grandes libros que escribió San Agustín, es la ciudad de Dios. La ciudad de Dios es la que está llamada a llevarnos a todos, por la gracia de lo que quiso Dios a través de la presencia de Jesús, la presencia del Espíritu Santo en los apóstoles, es llevarnos hasta el paraíso. O sea, ese proyecto no se continúa porque se cae el Imperio Romano.
se recicla de otra manera, a través de una nueva ciudad, una nueva Roma, que va a ser la iglesia. ¿No? Ese proceso de analizar el presente usando el pasado, pero pensando en el futuro, ya Ginsburg lo ve parecido a una estrategia que van a usar, y esto es muy finito, se los pido, es el punto 2 del texto que vamos a leer. Los pintores en el Renacimiento, y que le va a servir a Ginsburg como metáfora para explicar el proceso. En la clase en vivo, y lo vuelvo a decir para que quede grabado acá, dijimos, el texto de Ginsburg usa la estrategia de usar dos metáforas. La palabra metáfora en este caso es, las dos metáforas que va a usar son distancia y perspectiva. Cuando uno usa metafóricamente un concepto, no lo usa de la misma manera que en un diccionario. Es un concepto que sirve para conectar y para crear discursos y para armar explicaciones. Metafóricamente es una manera distinta de, por ejemplo, la forma conceptual que tiene un diccionario. Entonces, la idea es que va a aparecer una metáfora que a Ginsburg le permite articular esta idea de conexión del pasado con el presente. La primera metáfora que va a usar es la de distancia. La distancia es esa diferencia que nosotros encontramos entre el presente, el pasado, pero que en las ciencias sociales es también la distancia que hay entre el observador y el objeto de estudio. O sea, la distancia es aquello que no nos permite acercarnos a nuestro objeto de estudio. Por lo pronto, si somos historiadores, el pasado no está en ningún lado. O sea, no podemos ir a preguntarle a San Martín, che, San Martín, ¿por qué cruzaste los Andes? Mirta Legrand posiblemente se pueda acordar de eso, pero no quiere hablar de eso. La idea es, el pasado quedó tan en el pasado que ya, no sé si es reconocible, está distante. Miren, es una linda imagen. No quiere decir que está distante en el espacio, sino que está distante para nosotros, está como lejos. Es difícil acceder a ese pasado. Fíjense que uno es geógrafo, ¿sí? Y tiene esa desgracia, digamos, de entender el espacio y tratar de explicar el espacio, ¿no? Y uno tiene 10 kilómetros de visual. ¿Cómo hace un mapa del continente americano? Bueno, necesita tomar una especie de distancia. Su objeto le queda distante, entonces tiene que hacer toda una elaboración para poder dar cuenta de eso que le queda tan distante, que es difícil de acceder. Miren un antropólogo. El antropólogo se encuentra con un pueblo de otra cultura, tienen otro lenguaje, otra costumbre. El tipo tiene que acceder a un tipo que está en el presente, en el mismo espacio que él. Tiene que decir, hola, ¿qué tal? Soy antropólogo, quiero conocer tu pueblo. No sé tu lenguaje, no sé tus prácticas, no sé por qué me metiste dentro de una olla, no sé por qué me estás condimentando. Es un chiste, se lo quiere comer, pero no importa. El antropólogo lo que quiere en ese momento es acceder a algo que, a pesar de que está en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en el mismo espacio con él, le es distante. Entienden que la distancia nos cuenta uno de los problemas para explicar el tiempo en la historia, pero también para todas las ciencias sociales, la dificultad que tenemos para acceder a nuestro objeto. Solucionar el tema de la distancia es el tema de las ciencias sociales. ¿Cómo solucionamos el problema de la distancia entre el sujeto que estudia y el objeto que es estudiado? La metáfora distancia no es un concepto científico, no estamos hablando de metros que se pueden medir, no es un tipo de medida, es una metáfora que labura diciéndonos todo eso que les acabo de contar. Por ejemplo, la distancia hacia el futuro. O sea, San Agustín no conocía el fin de los tiempos,
pero lo intuía y decía, bueno, con estos elementos que tenemos acá el apocalipsis y todo esto, podemos anticipar qué es lo que va a pasar en el futuro. Es distante, pero él trata de resolverlo. No sabemos cómo era la vida de Abraham, no sabemos cómo era la vida, pero sin embargo tenemos la Biblia, tenemos estos elementos, sabemos que Dios protege. Entonces usa una serie de herramientas que le permiten explicar esas distancias. Ginsburg llama a estas herramientas para explicar la distancia perspectiva. ¿Sí? La perspectiva es una técnica que apareció en el Renacimiento para dar cuenta, como en el cuadro este que tengo yo ahí atrás, del espacio trabajando en un plano. O sea, dar la sensación de que está hablando en 3D, siendo que es un cartón pintado. La perspectiva analizó la forma en que mira el ojo el espacio, creó una serie de reglas, tipo de la Mirandola, Brunelleschi, Giotto, Leonardo da Vinci, son de estudiar esta forma de explicar el espacio y de dar cuenta de la distancia. La perspectiva da cuenta, nos dice que algo está más lejos y algo está más cerca. Entonces Ginsburg usa esta metáfora que justo apareció, nos cuenta ahí en el texto, en el punto 2, aparece en la época en que está apareciendo el pensamiento científico. Cuando empieza a haber una reflexión acerca de cómo entender la realidad de una manera distinta de la que proponía, por ejemplo, la teología, la continuidad del pensamiento de San Agustín, que se llamó la escolástica, tuvo su éxito a partir del siglo XI y X con Santo Tomás, otro de los grandes padres de la Iglesia, que creó una forma de ver el mundo, una forma de ver el mundo muy completa en la suma teológica. En el siglo XIV y XV, ¿sí? Especialmente en el siglo XV y XVI, en la época del Renacimiento, aparece esta forma de pensar y de cuestionar esa escolástica que explicaba el todo desde lo divino, desde esta especie de lógica que había impuesto y se había empezado a imponer sobre todo a lo largo de la Edad Media, ¿no? La teología como explicación de todo, como ciencia eje, como ciencia que explica todo, más allá de la filosofía, ¿no? Una teología. Esta forma de pensar que aparece en el Renacimiento coincide con la aparición de estas técnicas de medir y de contar y de dar cuenta. Fíjense, de contar y dar cuenta. Dar cuenta es explicar metodológicamente cómo hace un contador público, ¿no? Un contador da cuenta de lo que se hizo, de lo que se gastó. El científico da cuenta de lo que investigó, de lo que encontró, pero también de sus métodos. La perspectiva, como metáfora, da cuenta de la distancia entre el sujeto y el objeto. Entonces la perspectiva, que es una estrategia pictórica, le sirve a Ginsburg para hablar de qué es lo que hace el científico. Dice, hay esta distancia entre el objeto y el sujeto que lo está estudiando. Doy cuenta de esa distancia, o sea, aquello está allá y yo estoy aquí. Este es mi punto de vista, ordeno ese espacio, esa distancia, y trato de hacer lo mejor posible para presentar eso como un modelo explicatorio, como una demostración de que hice el esfuerzo de tratar de contar lo que veo, tratando de salvar las distancias, los obstáculos que hay entre el objeto y el sujeto. Por ejemplo, el historiador, para salvar la distancia del tiempo, usa las fuentes. El geógrafo usa distintos métodos para medir y la geometría para hacer mapas. Ahora usa los satélites, pero en otra época usaba una especie de cosa rara que no sé explicar, pero que existía para hacer mapas. Una de las formas en que el geógrafo
da cuenta de la distancia con el otro es a través de conceptos. Dice, bueno, tiene una lengua, tiene una cultura, tiene una forma de entender el rito, tiene una forma de entender la familia, ¿no? Entonces compara a la familia de un pueblo de África con su familia, entonces usa la misma palabra para las dos cosas, ¿sí? La palabra perspectiva, que aparece en el punto 2, Gibbon la asocia con la figura de Maquiavelo, sobre todo porque en el concepto del siglo XV y XVI, donde aparece Maquiavelo, aparece esta nueva forma de pensamiento científico. En Maquiavelo, Gibbon descubre otra estrategia distinta de la memoria y distinta de la adecuación, ¿sí? Les cuento un poquito algo que pasó después con la adecuación. La adecuación después empezó a tomar distintos caminos más allá de lo religioso y empezó a volverse una forma de explicar muy general. De hecho, Ginsburg se siente, a pesar de que es judío de tradición, se siente solidario con la forma de explicar de San Agustín. Es lo que tradicionalmente se llama el historicismo y que nosotros lo usamos a veces habitualmente, sobre todo los que estamos en la carrera de historia, y que mucha gente descree de esto. Claro, es así, tenía que pasar esto ahora porque antes pasó esto otro. Como si hubiera una lógica de continuidad entre causas, consecuencias, efectos, correlaciones. Todo está explicado por el proceso histórico. Entiende que mucha gente, a los historiadores, no nos cree esto, pero nosotros los historiadores nos creemos mucho esto. El historicismo, o otroísmo, ¿ven?, piensa que la historia explica todo. La idea es que hay una especie de lógica en la historia que explica por qué los políticos toman ciertas decisiones. El historicismo sigue en el siglo XIX, en el siglo XX, se desarrolla por muchas explicaciones, muchas formas explicativas, pero aparecen otras formas de explicar el tiempo. Por pronto, la que aparece en Maquiavelo. En Maquiavelo, la palabra clave para entender el pensamiento que va a expresar Gibbon como forma de entender y de crear una explicación es la confrontación. Una larga tradición en el pensamiento mediterráneo, pero también vamos a ver que en el pensamiento oriental, de pensar que la realidad es el resultado de una confrontación de opuestos. En el caso, por ejemplo, de China, en el taoísmo, la idea de que estos opuestos se interrelacionan entre sí y que conforman la realidad como la vemos, a veces con predominio más de uno que de otro. En el caso de Heráclito de Éfeso en el Mediterráneo, la idea es que todo es como el fuego, todo está en conflicto y en continuo movimiento. No te podés bañar dos veces en el mismo río porque todo está en movimiento. Todo está en continua conflagración. Para Maquiavelo, las sociedades se organizan en base a esta conflagración, ¿sí? Esta lucha que él ve y que va a expresar especialmente alrededor de 3 o 4 figuras que son la virtud, la fortuna y el príncipe, ¿sí? La idea es esta. La realidad humana tiene altos y bajos, tiene momentos gloriosos y especiales y otros momentos de decadencia y de ruptura. No hay, podemos decir, un solo tipo de tiempo. El tiempo es discontinuo y cambiante. Aparece una persona que generalmente, viendo, entendiendo las lógicas del tiempo, lo agarra, lo domina, lo usa en su favor, aprovecha la movida del tiempo, ¿sí?, a la que Maquiavelo llama la fortuna. Se suma a la fortuna, la agarra, la domina y la usa a su favor.
A eso le llama la virtud, que tiene que ver con la palabra viri, que quiere decir varón. Como que la domina como si fuera así, tipo bala. Agarra a la suerte del cogote, podemos decir, y organiza eso en su favor. En esa confrontación entre la fortuna y el príncipe hay otros enemigos, otros que también quieren hacer eso. Y encuentra que la realidad está lleno de estas contradicciones que van armando la realidad a lo largo de la historia de la humanidad. Es todo una lucha, ¿sí? Maquiavelo, ¿cómo está? Es una lucha. La idea es que está todo pensado como una especie de movimiento donde hay enfrentamientos entre estos actores que quieren dominar a la fortuna que no se deja dominar, otros actores que quieren dominar la fortuna en lugar de estar primero, una lucha entre los que pueden y los que no pueden, entre los poderosos y los dominados, entre el príncipe y otros príncipes, pero el príncipe y su sociedad. La idea es que todas esas conflagraciones son las que muestran como resultado del presente en que vivimos. Podemos mirar el pasado como ejemplo, pero ese ejemplo nos muestra que todo es conflagración, confrontación. Este tipo de pensamiento va a llevar, por ejemplo, a que Marx actualice el pensamiento de Hegel, que también pensaba lo mismo, y lo transforme en una forma explicatoria de la historia de la humanidad, ¿no? Tanto en Maquiavelo como en Marx, la sociedad está formada por luchas. ¿Sí? En Maquiavelo es una gran lucha entre el príncipe y la fortuna, entre el príncipe y su sociedad, entre el príncipe y otros príncipes, entre los imperios que están compitiendo entre sí. Pero especialmente es esto, es una continua reconstrucción. Podemos ver el pasado, no sabemos tampoco cómo va a ser el futuro. Sabemos que el futuro va a ser lucha, va a ser conflicto. Ven que si yo les digo, ¿hay elementos del discurso de Maquiavelo en el presente de las ciencias sociales? Sí. De hecho, tiene esta larga tradición que yo les conté que se remonta al Tao Te Ching. Pero la idea es que esta forma de pensamiento es distinta de la de la adecuación. O sea, no es que todas las cosas llegan en su momento justito. Todo tiene su porqué porque está encadenado. Sino todo es de continuo. Todo va sucediendo, todo va pasando, todo se va construyendo, todo se va haciendo en el devenir, ¿no? Porque la historia es esta lucha continua de actores, de presiones, de tensiones. ¿Sí? Por eso no es raro que algunas ciencias sociales se sientan más identificados con el proyecto, por ejemplo, de la adecuación, y otras ciencias sociales se encuentran más cercanas al proyecto de la confrontación. De hecho, en muchas disciplinas de las ciencias sociales hay gente que está más dispuesto a aceptar la forma de la adecuación, por ejemplo el historicismo, les contaba recién, y adentro mismo de la historia, por ejemplo, hay gente que utiliza la lógica marxista de pensar en la confrontación como forma de estructurar. Entienden que estas dos formas de entender la realidad y el tiempo se pueden dar adentro de una misma disciplina. Y de hecho, podrían hacer una interdisciplinariedad con geógrafos que piensan en eso. La lucha del hombre contra el ambiente, la lucha del hombre contra la escasez, la naturaleza vista como un enemigo, o esto de, bueno, la expansión de las ciudades con una especie de proceso lógico de que, bueno, faltan recursos, entonces tiene una lógica adecuada, de adecuación. Entienden que de alguna manera atraviesa las formas de las ciencias sociales y sus estilos investigativos para darle una especie de contacto con otras ciencias sociales.
gente que piensa que la realidad es confrontación, gente que piensa que la realidad es adecuación, gente que piensa que la realidad es de alguna manera igual, no importa la ciencia que estés investigando. Momento musical. Bien, estas son las 3 primeras pistas que les di en la guía de lectura del texto de Ginsburg. Nos falta la última. La última, que en realidad es la que aparece nombrada al principio y que en el autor aparece representada por el pensamiento de Leibniz y que coincide más o menos con el momento de la Ilustración, ¿sí? Vamos a ver que en realidad lo podemos tirar un poquito antes también, y que también es una forma interesantísima de entender la realidad del presente conectada con el pasado. La idea es esta. En la clase que viene voy a hablar especialmente del punto 3 del texto y de la conclusión. Y para eso vamos a estar conectándonos con el texto de Dora Barrancos. El texto de Dora Barrancos es una alternativa metodológica para entender cómo hacer una interdisciplinariedad. Vamos a ver que en el texto de Ginsburg hay una propuesta para procesar, para generar una interdisciplinariedad, pero no es metodológica, o sea, la plantea como una especie de proyecto. En cambio, el texto de Dora Barrancos es metodológica, nos dice cómo, nos dice de qué manera hacer interdisciplinariedad, y por eso estamos leyendo ese texto. Entonces, recopilando y cerrando esta clase, vimos que la memoria es un proyecto para unir el pasado y el presente, que es distinto del de la adecuación, el proyecto que Ginsburg identifica con San Agustín, y es distinto del proyecto de la confrontación, que es el proyecto que Ginsburg identifica con Maquiavelo. Entre la memoria y la adecuación y la confrontación no habría puntos de contacto. Es muy difícil encontrar que el mecanismo de la memoria sea igual que el de la adecuación. La adecuación piensa que hay cambios, la memoria piensa que hay continuidades. La adecuación dice, bueno, de alguna manera esto es lógico, tenía que pasar así. Y la confrontación dice, podría haber sido de cualquier otra manera. La lucha es la tensión entre los distintos actores en este preciso momento. Entonces, ¿cómo juntarlos a todos en el mismo proyecto? Esa es la respuesta que vamos a ver en la clase que viene y que va a ser algo así como el cierre de lo que estamos viendo este año. Propuestas metodológicas para la interdisciplinaridad. Bien, nos vemos en la clase que viene y voy a ir planteando también lo que van a ser los distintos pasos para el trabajo práctico con que vamos a estar cerrando estos textos y posiblemente después el trabajo con que vamos a estar cerrando el año. Nos vemos en la próxima.